Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos aquí en las instalaciones del CONACYT, en el piso 7, en la oficina del doctor Enrique Cabrero, con quien vamos a conversar. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y pues muy contentos de poder platicar. Pues hemos conversado muchísimas veces y bueno, pues este es el final del camino en tu gestión como director y hay muchísimas cosas de qué hablar. Primero, antes que nada, bueno, en todas las áreas estratégicas del CONACYT y sustanciales, proyectos de investigación, formación de capital humano, innovación, centros públicos, danos tu balance. Bueno, yo creo que el balance es positivo. El balance es positivo porque pues el conjunto de actividades que llevamos a cabo en el sexenio nos permitió prácticamente ampliar las posibilidades en cada uno de estos ámbitos que mencionas. En becas, bueno, fuimos capaces de incrementar el número de becas a jóvenes tanto a nivel nacional como en el extranjero. También pudimos ampliar el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, tuvo un incremento significativo. Pudimos ampliar las convocatorias, prácticamente CONACYT en estos 6 años estuvo lanzando más de 120, 130 convocatorias por año. Nuevas convocatorias, atención a programas nacionales, cuestiones de ciencia de frontera, contratación de jóvenes investigadores, ampliación de las capacidades de los centros de investigación a través de los consorcios de investigación y también la infraestructura del país. Pasamos de 30 a 76 laboratorios nacionales, que son las instalaciones, digamos, más importantes, de vanguardia, más modernas para la investigación en el país. Entonces, más que duplicamos el número de laboratorios nacionales. Nuestra red de contactos y de convenios con el mundo también se incrementó de una forma muy significativa. Y bueno, yo veo todos estos indicadores, la comunidad los conoce y los irá revisando cada vez con más detalle. Y yo digo, bueno, pues realmente fue una gestión de la que nos tenemos que sentir orgullosos, contentos. Se trabajó muy intensamente a lo largo de estos 6 años. Hubo más recursos. Sin duda, este sexenio es el que en términos reales hubo una mayor inversión en toda la historia en ciencia, tecnología e innovación. Aunque pues no nos permitió llegar al codiciado y tan esperado 1% del PIB. Pero bueno, el avance yo creo que fue significativo en todas las áreas. Esto no quiere decir que la política de ciencia y tecnología en México ya es una política plenamente consolidada y que ya tenemos las condiciones para ser un país que tenga una presencia internacional en ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que estamos en el umbral de ese periodo. Yo creo que se logró avanzar en estos años en un punto en el que tenemos ya muchas mejores condiciones para transitar hacia una economía del conocimiento como país emergente que reoriente muchas de sus actividades para fortalecer la formación de capital humano, la infraestructura científica, tecnológica, de innovación, la vinculación con el sector productivo, y creo que esto puede ya ahora sí encarrilar a México en una mucho mejor historia de lo que ha sido el tema de la ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué falta? ¿Qué falta para tener una política científica desde tu perspectiva? Porque ahorita te voy a preguntar, pues acerca de todo lo que dicen, bueno, digamos de alguna manera tus adversarios o los que siguen en la siguiente administración, con este cambio de gobierno. Pero primero dame tu perspectiva, ¿qué falta para que esa política científica realmente sea sólida, fuerte? Mira, yo creo que este es un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo sostenido. Ningún país de los países emergentes que han tenido un brinco importante en materia de ciencia, tecnología e innovación, como Corea del Sur, Finlandia, Irlanda, en fin, estos países a los que recurrentemente hacemos referencia, porque pues son países que en muy pocos años, en
2, 3 décadas lograron un brinco muy importante en materia de desarrollo, competitividad, crecimiento, niveles de bienestar, basándose fundamentalmente en la política de ciencia y tecnología. Entonces, cuando nos comparamos con estos países, nos damos cuenta que fue un esfuerzo sostenido en una dirección clara durante 2 o 3 décadas. Y eso no quiere decir que llegaron y ya se instalaron, siguen haciendo muchos esfuerzos, pero hubo una continuidad y hubo una claridad de hacia dónde íbamos, ¿no? En el caso de México, yo creo que claramente ya estamos en un momento donde si no tenemos una perspectiva y una visión de 20, 30 años de hacia dónde queremos que vaya la ciencia, la tecnología, la innovación y de cuáles son los campos del conocimiento que un país como México tendrá más oportunidades, tanto desde el punto de vista académico como del impacto que tenga ese conocimiento. Mientras no tengamos esa reflexión y un marco institucional que nos permita tener esa continuidad, va a ser muy difícil que demos un brinco significativo en ciencia y tecnología. Yo creo que en varios sexenios, pero hablo de este sexenio, en este sexenio se hizo un esfuerzo bastante consistente, un programa especial de ciencia y tecnología que recogió todo lo que la comunidad científica, académica, empresarial había venido platicando en torno al tema y que lo impulsamos a una dimensión, creo yo, muy interesante. Pero bueno, nuestra limitación es el tiempo. En 6 años tú no puedes transformar a un país que hace ciencia y tecnología como una actividad noble, importante y útil a hacerlo un país que tenga como columna vertebral de su desarrollo y de su proyecto nacional la ciencia, la tecnología y la innovación. Para que lo segundo suceda, necesitas más de 6 años. Los 6 años es una medida muy corta para la política de ciencia y tecnología. Y esto lo sabíamos, lo sabemos y lo seguiremos sabiendo. No vamos a dar un brinco tan espectacular como el que debería dar el país en esta materia en 6 años. Necesitamos 5, 4, 5 sexenios de una política continuada, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hablando con algunos directivos de centros de investigación nacionales, de pronto les preguntas si a la ciencia este sexenio tuvo realmente el apoyo de Enrique Peña Nieto y dicen que no, que al principio sí, pero después que los dejó casi colgados de la lámpara. Entonces, ¿esto es cierto? Mira, no es cierto, porque el esfuerzo se continuó durante los 6 años. Es cierto que el presupuesto cayó los últimos 2 años. El nivel de incremento que tuvimos 2013, 14, 15 ha sido el incremento más fuerte que ha tenido de un año a otro el presupuesto de ciencia y tecnología y particularmente el CONACYT durante desde que CONACYT existe. Fueron los brincos más importantes que ha habido. En 2016 ya empieza, digamos, un cierto un desaceleramiento del crecimiento que traíamos. Y bueno, 2017 y 2018 tuvimos un recorte del 25%. Cuando sacas el balance de todo el sexenio, aún así es el sexenio donde ha habido una mayor inversión del gobierno federal en términos reales. Pero es evidente, y yo lo entiendo, yo soy académico de toda la vida, ¿no? O sea, uno ve este presupuesto parabólico, ¿no? Donde arranca y al final tiene una caída, y bueno, es muy decepcionante, es muy frustrante, y ellos dicen, pues al final todo quedó igual. En realidad, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que hubo avances muy importantes en muchas áreas. Lástima que las condiciones del país y las finanzas públicas nacionales no permitieron mantener el incremento que sí tuvimos los 3, 4 primeros años, ¿no? Bueno, ahorita hay un cambio de gobierno, hay una transición y bueno, las cosas han estado hasta el CONACYT ha sido trending topic. Entonces y no necesariamente pues por más becas, ¿no? Lamentablemente, sino pues por ahí como pues desaguisados y asuntos de comunicación. Pero más allá de eso,
hay muchas, bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, se critica que al CONACYT siempre le ha dado mucho dinero a empresas, incluso transnacionales, y esto ya de varios sexenios, no solo en este, que no lo necesitan. Se critica que hay un presunto desvío a los centros CONACYT de 200 millones de pesos que no se han utilizado. Se critica que no hay esa articulación, que si no hay una articulación de fondo, no puede haber una, digamos que la ciencia tener no hay metas claras como sí podrían estar en Corea o en otros países. Bueno, se critica todo eso, y no solo a tu gestión, sino Sí. ya es una cuestión como de varios años, como que los esfuerzos han ido por aquí, por allá, y esta la parte del outsourcing que lo ha tenido la administración pública, pues ya de varios sexenios, y bueno, sobre todo esta parte que son dos modelos, ¿no? El asunto del modelo neoliberal, las políticas neoliberales, y pues el asunto de un modelo más social que es con este cambio de gobierno que se quiere dar. Claro. Mira, yo creo que tienes razón, hay diferentes perspectivas. Lo primero que yo quisiera decir es que es normal en una democracia, pues hay un ajuste en los énfasis, en las orientaciones de las políticas públicas, y bueno, mientras este sector, como yo lo propuse al final del sexenio, no tenga una visión y un plan 20, 30 años, pues sigue sujeto a esos cambios sexenales. Y estoy totalmente de acuerdo que así sea, y bueno, es parte de una democracia, y creo que es O sea, ¿estás de acuerdo en la crítica y estás de acuerdo en que no hay las condiciones para hacer algo a largo plazo todavía? Bueno, no, yo sí creo que hay condiciones que las hubo al final en este último año a partir de la iniciativa que se presentó. Te recuerdo que el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa para reformar la calendarización del plan en ciencia y tecnología, lo cual planteaba una visión de 20, 30 años alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, y que entonces la ciencia y la tecnología tuviera otra calendarización de la planeación diferente al de otros sectores. Bueno, no se logró pasar esa iniciativa. Yo creo que en algún momento la deberían de rescatar los legisladores, porque sí hubo aprobación en las comisiones, pero ya no pudo pasar al Pleno. Y porque creo que mientras no tengamos eso, vamos a seguir todavía intentando cada sexenio un poquito de avance, y bueno, va a ser difícil. Pero más allá de ese punto, el tema de la orientación. A ver, yo como científico social, lo único que puedo ver son datos y evidencias. Para mí, los datos y las evidencias son contundentes. No hay un solo país hoy en día en la experiencia internacional que sin involucrar la inversión privada haya dado un brinco importante en materia de conocimiento de ciencia y tecnología. Un caso excepcional que tú dijeras, mira, este país logró sin involucrar y sin financiar y apoyar a las empresas, logró dar un brinco espectacular. Ese caso no lo existe. En la economía del conocimiento, que es, digamos, claramente lo que está pasando en el mundo, el desarrollo tecnológico acelerado lo que está generando es cambios en la economía muy importantes. Y es entonces este conocimiento el que genera el crecimiento económico, el que genera la competitividad y el que genera el bienestar. ¿Cómo haces para que el sector privado de un país se dé cuenta de eso y desarrolle sus capacidades de innovación y desarrollo tecnológico? Convocando a las empresas, haciéndoles entender que la economía está transformándose y que si no generan innovación y cambio tecnológico, en unos pocos años van a estar totalmente fuera de las posibilidades de los mercados internacionales, claramente, y nacionales en la medida que pues habrá empresas internacionales que se implantarán acá. Entonces, ahí tienes un reto, tienes que detonar en las empresas nacionales una posibilidad y una cultura de la innovación. Ahí es donde entran estos programas de subsidio a proyectos específicos.
En el CONACYT ya había habido un primer esfuerzo de estímulos fiscales que no resultó bien, y yo como académico fui de los que lo critiqué mucho, ese esfuerzo, porque realmente no estábamos hablando de proyectos de innovación, de desarrollo tecnológico importante. En esta generación del programa de estímulos a la innovación y de los estímulos fiscales que implantamos en los últimos años, ya estamos hablando de una cosa muy diferente. Son proyectos rigurosamente evaluados que presentan las empresas, donde las empresas ponen la mayor parte del financiamiento, se involucran centros de investigación o universidades y se logra entonces generar proyectos de innovación donde los resultados ahí están a la vista, ¿sí? Tenemos vacunas que se han generado, tenemos materiales quirúrgicos que se han desarrollado a partir de tecnología mexicana. Podemos hablar de hay componentes de turbinas que hoy se están introduciendo en todo el mundo a partir de programas de apoyo a empresas mexicanas. Todo eso que estamos logrando solo se puede hacer de esa manera, porque las empresas medianas, pequeñas, no tienen el capital suficiente para llevar a cabo procesos de innovación compleja. Entonces, lo que hace CONACYT es identificar buenos proyectos de las empresas, identificar a grupos de investigación, tecnólogos, universidades, centros de investigación, darles un apoyo complementario a lo que hace la empresa para que desarrollen esa capacidad de innovación y se vaya dando lo que se dio en otros países, que es un proceso de aprendizaje. Y de transferencia. Para innovar y transferir conocimiento tenemos que aprender, y así es como se hace el aprendizaje. Hoy en día, en países como los que ya hemos mencionado, Corea del Sur, Finlandia, se sigue apoyando a las empresas, pero ya pasó la etapa donde tú tenías que hacer el mayor impulso para que se generara esa confianza y esa capacidad de despliegue de la innovación por parte de las empresas. Nosotros estamos en esa etapa de la curva. Cuando tú ves las experiencias de los países, lo que realmente está generando esa transformación, ese punto de inflexión de ser un país que hace buena ciencia, a ser un país líder y que genera innovación y desarrollo tecnológico, nosotros estamos apenas en ese arranque del punto de inflexión que va a cambiar esa tendencia. Y hay evidencia de eso y tenemos los datos. Cuando tú dices, bueno, no, yo no le voy a apostar a la inversión privada, sino solo a la inversión pública, bueno, pues es otra alternativa, está bien, es válida, pero no hay ninguna evidencia internacional que te muestre un éxito en esa vía. Entonces, bueno, yo creo que son dos proyectos que están ahí, que se van a ir desarrollando, se va a ver hoy en día ya las bondades de lo que se logró por esta orientación, y pues habrá otro proyecto alternativo que podrá tener muchas virtudes, pero que desde el punto de vista, nuevamente, de los datos que hay en el mundo, de lo que ha pasado, no va a generar una expansión de la inversión privada en ciencia y tecnología, porque no hay esa conexión. Quizá aquí lo que se criticaría es un poco la falta como metas muy claras, y también que se ha dado dinero a empresas transnacionales que a lo mejor, bueno, sí tienen innovación, pero pues que les cueste a ellos, ¿no? Sí. Sea, ¿es ahí donde está como el malentendido o es la crítica? Mira, yo creo que es, bienvenida a la crítica. Voy a poner otro ejemplo, también hablando de empresas transnacionales, ¿no? En esa lógica diríamos, bueno, ¿por qué el gobierno de un estado le ofrece tantas facilidades en su terreno para que se instale una planta armadora de automóviles? ¿Sí? Si es una empresa transnacional, no necesita ayuda, tiene dinero para comprar terreno, ¿no? ¿Por qué se lo va a dar o por qué le va a facilitar la adquisición del terreno? Bueno, esto sucede porque en el mundo hay muchos países que le ofrecen el terreno a esa empresa. Estás en una economía mundial, estás en una economía global, estás en una economía que compite. Cuando tú logras traerte a la empresa regalándole, digamos, el terreno,
¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hay un empleo, pero es algo más. Te insertas en la cadena del sector automotriz de esa planta y eso atrae a otras plantas automotrices. Lo que pasó en México en los últimos años fue eso. Se generó un ecosistema donde hubo redes de empresas en el sector automotriz que se vinieron a instalar. Y eso generó que muchas empresas nacionales en un circuito periférico se fueron incorporando a la cadena de producción. Hoy, por lo que no hay que temer que el sector automotriz de pronto abandone el país, es porque ya está atado a las empresas nacionales de las cadenas de autopartes. Entonces, todo eso lo logras a partir de atraer a las empresas transnacionales. En el caso, vuelvo al tema del programa de estímulos a la innovación, cuando tú le das un apoyo a una empresa transnacional para que desarrolle una innovación en el país, realmente lo que tú estás generando es que el know-how de esa empresa en parte se empiece a dispersar en los grupos y en las empresas asociadas a ella. Y el resultado de eso, ¿cuál ha sido? Audi tiene su centro más importante de desarrollo de capital humano en Puebla. BMW tiene un centro de desarrollo tecnológico y diseño en San Luis Potosí. Coca-Cola tiene a su centro de innovación para América Latina aquí en Tlalnepantla. Intel tiene el campus más grande de innovación a nivel mundial en Guadalajara. Honeywell, Continental, 3M, Cummins, es decir, México, lo que ha pasado gracias a esas inversiones que hemos hecho en innovación con esas empresas, es que se está trayendo a sus centros de investigación y desarrollo tecnológico. Y como muy pronto las empresas solo van a usar robots, la única oportunidad que va a tener México en ese momento, que es dentro de 10, 12 años, va a ser esta capacidad para generar innovación y tener capital humano altamente calificado. Y eso no lo logras de un día para otro, los tienes que ir atrayendo desde ahora para generar acá pues un país como los que ya hemos mencionado, que atrae no solo porque trabaja bien, sino porque tiene inteligencia, tiene generación de conocimiento, tiene innovación y pueden estar estas empresas asociadas a los centros de investigación. Ese es el camino fue muy claro desde el principio, avanzamos bien y bueno, pues yo creo que los resultados se van a seguir viendo. El otro camino a mí me parece de alto riesgo, soy honesto, porque la inversión nacional y desde el gobierno federal para ciencia y tecnología siempre va a ser limitada. Si no logramos que esa inversión venga desde los privados, no vamos a dar el brinco que necesitaríamos dar. ¿Qué faltó para lograr esa inversión? Tiempo, yo creo, y si siguiéramos por ese camino, va a suceder. Los planes de muchas empresas nacionales e internacionales para desarrollar centros de investigación e innovación, ahí están, ahí los tienen detenidos ahora. Quieren ver cómo va a seguir evolucionando el asunto. Y el problema de esto, yo lo digo claramente, podemos, por tener otro proyecto en mente, dejarlo de lado. Esa inversión se va a ir a otro país en América Latina, a Brasil, a Argentina o a Chile, ¿no? Que claramente somos los 4 países y más recientemente, pues siempre el dilema de estas empresas es invertimos en ciencia e innovación en Chile o en Brasil o en México. Y México, gracias a esta política, empezó a traer mucho de esa capacidad. Entonces, bueno, yo creo que es simplemente continuar por ese camino y en muy pocos años seguirán llegando estas inversiones, que son diferentes. Ya no es construir plantas, es desarrollar centros de investigación. Pero, sin embargo, ¿sí te preocupa el nuevo modelo? Hay mucha preocupación en varios sectores de la comunidad científica, en la comunidad tecnológica. ¿A ti te preocupa también? ¿Qué opinión tienes? A mí lo que me preocupa, digamos,
A mí me parece muy bien que se experimenten nuevas convocatorias, nuevas orientaciones. Yo creo que eso es correcto. Me preocupa la desvinculación, nuevamente lo digo, con la inversión privada, porque esa inversión privada no va a ayudar a fortalecer nuestro sistema de ciencia y tecnología. Se va a ir a otro lugar o se va a detener, y eso me preocupa, va a retrasar nuestra carrera. Y también creo que en el ámbito ya de la agenda de investigación, pues lo que le corresponde a CONACYT, más que marcar claras las líneas de qué proyectos sí, qué proyectos no, es abrirse a la comunidad, abrirse a las diferentes áreas de conocimiento y bueno, pues dejar que el perfil de los propios investigadores vaya definiendo las agendas. Es muy difícil a priori cancelar algunas áreas de investigación y definir otras como las únicas. Eso genera mucho desánimo en la comunidad científica. Pero pues yo tengo confianza que ya en funciones el nuevo equipo de CONACYT van a tener una claridad mucho mayor sobre estos puntos, porque bueno, pues también ya sentado en la oficina de CONACYT, tú observas a las comunidades, observas la continuidad de las cosas que venían funcionando bien, ya sin necesidad de un discurso de otro tipo, y bueno, yo creo que va a haber mucho más continuidad de la que hoy parece que fuera a haber, ¿no? En este aspecto, siempre en Radio Pasillo del CONACYT se ha dicho que el CONACYT tiene dueños, que cada vez que llega un director, pues que está acotado, que le atan las manos, que hay muchos, y bueno, conocemos algunos, científicos ya de muchos años, que suben siempre a tocarte la puerta, a pedirte dinero, que todos los días te están diciendo. También la UNAM, que tiene, bueno, aquí realmente, que si no es un director de la UNAM, pues no, que va a tener mucho conflicto. ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Es cierto? Mira, no, yo creo que esa es una leyenda urbana, la verdad. Hay varias leyendas. Una leyenda, por ejemplo, yo viniendo de ciencias sociales, es el desprecio, marginación que se tiene en CONACYT para las ciencias sociales y las humanidades. No son importantes. Esa es una creencia con la que yo desde mi cubículo estuve mucho tiempo ¿Tú también lo creías? yo mismo, convencido, y cuando yo tenía oportunidad se lo reclamaba a los directores de CONACYT. Y bueno, es cierto que originalmente esa era la situación, pero yo te diría que no solo en este sexenio, sino desde antes, cuando tú analizas los últimos 15 años, las áreas de conocimiento que más han sido apoyadas en proyectos de investigación, en becas, en miembros del Sistema Nacional de Investigadores, han sido humanidades y ciencias sociales. Son las áreas que más han crecido. Hoy en día, ciencias sociales y humanidades tiene el 35% de las becas totales que ofrece CONACYT. Están creciendo a un ritmo más rápido que las otras áreas del conocimiento. Todavía no es un problema, en algún momento sí va a ser un problema. Pero bueno, cuando yo veo esa información, digo, ¿y entonces de dónde venía aquella leyenda de que había un desprecio tan grande por las ciencias sociales? Bueno, esto de los dueños es un poco lo mismo, ¿no? Los grandes investigadores caciques. Los investigadores caciques, si es que los pudiéramos identificar claramente, en lo que se traduce es en un enorme enojo cuando su proyecto de investigación no fue aprobado. Y algunos de ellos sí, en una llamada de indignados al director de CONACYT o a la directora de Desarrollo Científico para decir, ¿cómo es posible que mi proyecto, siendo tan bueno, no haya pasado? Están mal, revisen sus mecanismos de evaluación. En fin, pero eso pasa. ¿Por qué pasa? Porque ellos mismos tienen una historia de haber sido parte de comités de evaluación. El tema aquí, por lo que no hay dueños en CONACYT, es porque es una comunidad muy amplia. Te voy a dar un dato muy interesante. A lo largo de estos 6 años, hubo aproximadamente unas
90,000 evaluaciones de proyectos de todo tipo, o de becas, en fin. Y a lo largo de estos años hubo unos entre 13 y 15,000 evaluadores que participaron. Todos ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Esto te habla entonces de una comunidad que se está haciendo cargo del trabajo de CONACYT. Cuando alguien por ahí escribe irreflexivamente diciendo, es que no es tan claro cómo se hacen las evaluaciones, en realidad no está ofendiendo al director de CONACYT, o no solo está ofendiendo al director de CONACYT, está poniendo en duda el trabajo de más de 12,000, 13,000 miembros del sistema que han venido y se han pasado fines de semana completos o semanas completas evaluando cientos de expedientes y poniendo lo mejor de ellos para hacerle justicia a las propuestas. ¿Y por qué lo hacen así? Porque es un sistema que tiene una circulación. Entonces, ellos hacen bien su trabajo porque saben que en esa medida las posibilidades de que el día de mañana se les evalúe a ellos justamente son correctas. Entonces, nos hemos preocupado como comunidad de tener un compromiso de honestidad, de seriedad, de claridad de los criterios de las evaluaciones. Todo eso está documentado. Cada comité que se realizó a lo largo de los 6 años y por qué se decidió apoyar un proyecto y no otro, y por qué se apoyó aceptar a alguien en el sistema de investigadores y no a otro, todo eso está argumentado. Entonces, ¿es esto una caja negra? No es una caja negra. Ahí está todo cómo funciona. La asignación de los recursos, entonces, para alguien que está en la dirección de CONACYT, pues es un proceso, yo diría, muy complejo, porque es complejo administrativamente. Esta es una gran maquinaria de muchas convocatorias, pero en otro sentido, es un proyecto compartido porque los comités son los que indican a quién hay que apoyar y a quién no, y la asignación de recursos se hace así. No hay prácticamente asignación de recursos que se hagan directamente desde la oficina del director. Todo pasa por este proceso, porque la ciencia es así. Y así se hace en la National Science Foundation de Estados Unidos, y en el CNRS en Francia, y en las agencias alemanas, británicas, en fin, realmente son organizaciones diferentes porque todo el proceso se hace en evaluación de pares y son responsabilidades compartidas. Quien no entiende eso porque no está en el mundo científico, pues de pronto hace afirmaciones de que algo y de que hay oscuridad y de que hay opacidad. Bueno, que vengan y lo vean, ¿no? En las convocatorias de comunicación sí hubo muchas cosas muy sesgadas. Bueno, y me tocó tú fuiste miembro de esa participación, y el sesgo es un criterio que tú tienes. No, los evaluadores están ahí, y los argumentos de cada proyecto que fue aprobado o rechazado están ahí. Muchas veces sucede eso, el afectado dice, pues no fue objetivo. Ellos, ante la revisión de eso, determinan cuáles proyectos se pueden apoyar y cuáles no. En fin, tampoco podemos estar en un mundo donde todo el mundo quede satisfecho. No, lo entiendo. Pero los criterios ahí están. Y podemos entonces pensar, bueno, ¿habría otro mecanismo de evaluación alternativo? La ciencia hoy en el mundo se evalúa así. Y las agencias como CONACYT en el mundo funcionan así. Entonces, claro, tenemos que seguir perfeccionando los sistemas de evaluación. Tenemos que rotar a los comités para que justamente no se hagan cacicazgos, vicios, en fin. Pero pues yo quisiera ver un mejor sistema de evaluación con el que nos pudiéramos dotar en el mundo de la ciencia. Sería fantástico. Hoy en día, incluso hace 4 meses hicimos una reunión con colegas británicos, franceses, españoles, estadounidenses sobre este tema. Cómo hoy se está reformando los sistemas de evaluación en el mundo de la ciencia y la tecnología,
y son exactamente los mismos dilemas que nosotros vivimos aquí. En fin. ¿Qué te preocupa de la próxima gestión y qué proyectos pedirías que tuvieran continuidad? Pues mira, yo creo que, empezando por lo segundo, la continuidad debe, me parece, CONACYT es una institución que ya va a cumplir 50 años. Es una noble institución del Estado mexicano. Es una de las instituciones que menos accidentes han tenido a lo largo de su vida. Hemos otorgado como CONACYT a lo largo de la historia más de 450,000 becas. Muchos de los hoy líderes del sector gubernamental, social, empresarial, en fin, tuvimos la oportunidad de tener una beca de CONACYT y sin eso no hubiéramos podido desarrollarnos profesionalmente. Como investigadores, sin el financiamiento de los equipos de CONACYT no hubiéramos podido desarrollar nuestras carreras. En fin, las virtudes ahí están. Entonces, yo creo que una institución con esta trayectoria hay que respetar los fundamentales de la institución, los rasgos característicos, los programas que han sido insignia y aquellos que se han venido adicionando a lo largo del tiempo y que parecen estar mostrando buenos resultados. Además de los programas tradicionales de CONACYT, yo diría, de esta administración, me parece que el programa de atención a problemas nacionales ha tenido un resultado muy importante, porque a diferencia de las otras convocatorias, aquí es investigación para determinados temas de salud, de desastres naturales, de sociedad, de seguridad, de alimentación, que están muy definidos en la convocatoria. Pero a diferencia de los otros proyectos, además del resultado escrito en un paper o en una publicación científica, el investigador se compromete a tener interacción con los tomadores de decisiones para mostrarles los resultados de su proyecto. Con esto queremos acortar ese tiempo que hay entre una aportación de una investigación y que esto realmente incida en el que toma las decisiones desde el gobierno o en el que es un líder social que puede adoptar ese conocimiento o en el que es un empresario que puede incorporar parte de su conocimiento a sus procesos productivos. Entonces, bueno, yo creo que ese es un programa que ha mostrado muy buenos resultados. Segundo, el programa de cátedras de jóvenes investigadores. Sabemos que está, por razones que tienen que ver con los presupuestos públicos, está estrangulado el flujo, déficit, ¿no? el flujo de creación de nuevas plazas en universidades y en centros de investigación, y que hay un pasivo laboral importante en las instituciones, que hace dudar mucho a la Secretaría de Hacienda en dar nuevas plazas para instituciones que ya traen problemas de pasivo laboral. Entonces, con este programa, a través de CONACYT, se dio una modalidad diferente. Son jóvenes muy seleccionados que son comisionados a universidades y a centros de investigación y que su programa de seguridad social prácticamente lo traen ellos mismos. Hay un diferencial salarial que está diseñado así para que ellos tengan sus propios seguros de gastos médicos y sus propios seguros de separación y sus propios fondos de ahorro, de tal forma que entonces no generas ya un pasivo laboral institucional, sino que cada quien puede funcionar de otra manera. No hay déficit, hay simple y sencillamente al final del año siempre se está dependiendo de cómo viene la asignación del presupuesto del año siguiente para poder ir equilibrando el programa. Estamos terminando con más de 1,500 jóvenes investigadores. Pero no hay déficit. Los futuros grandes científicos de este país seguramente van a venir de ese grupo de jóvenes investigadores, simple y sencillamente porque tienen condiciones mucho más propicias para hacer investigación desde muy jóvenes. Las instituciones pues
tienen una carrera académica que es más larga, hay que hacer méritos, en fin. Aquí estamos realmente identificando a jóvenes muy talentosos y dándoles todas las condiciones para que muy rápido generen resultados. Son, por así decirlo, nuestros científicos de alto rendimiento, ¿no? Así como atletas de alto rendimiento. Entonces ese es un programa que yo creo que hay que mantener, está generando muy buenos resultados y no lo digo yo, lo dicen las instituciones a las que están llegando estos jóvenes, lo dicen los resultados de investigación que han estado generando. Y el tercer programa creo yo que es el de los consorcios de investigación. Ese es también un nuevo programa, es muy importante, porque lo que decidimos ahí es, en lugar de crear nuevos centros de investigación, de los ya existentes tomamos capacidades, investigadores, infraestructura y la concentramos en agendas mucho más específicas de trabajo. Entonces, así se creó el Consorcio de Investigación en Tecnología Aeronáutica. Es un consorcio que crearlo como nuevo centro nos hubiera costado 20 veces más de lo que nos cuesta ahora, porque simplemente llegan investigadores de centros ya existentes, jóvenes catedráticos, la infraestructura mínima necesaria, y ya tenemos en poco tiempo de funcionar un pequeño avión de una plaza, que es un avión diseñado, elaborado, fabricado con tecnología mexicana. Y que vuela, ¿no? Porque además había otros prototipos de aviones mexicanos que no habían tenido ya la experiencia del vuelo. Y eso pasó en cosa de 2 años, gracias a un consorcio de investigación que generó resultados muy rápido. Tenemos este tipo de consorcios también en regiones donde no había centros de investigación de alto avance. Acabamos de echar a andar el estado de Guerrero, que es un consorcio en biotecnología agroalimentaria, en temas de coco, mango, café, agave mezcalero. Y realmente estamos pudiendo ayudar a los productores de la zona y a la gente que trabaja en el campo con conocimiento científico mucho más elaborado del que tradicionalmente se utilizaba. Entonces, esto está permitiendo pues mayor productividad, capacidad de exportación, en fin. Y así tenemos otros temas, ¿no? Tenemos temas de materiales, tenemos temas que tienen que ver con el sector automotriz, con los problemas urbanos, de desarrollo urbano, en fin. Estos consorcios, entonces, es una nueva forma de organizar la investigación, no a través de una estructura piramidal institucional, sino a través de una estructura horizontal de asociación que además es temporal. Y una vez que el objetivo del trabajo durante unos años se logró, pues esos recursos los vuelves a distribuir entre los centros, ¿no? Entonces, es algo que se practica ya en proyectos internacionales, esta forma de trabajo, y que la estamos incorporando y que está generando resultados muy interesantes, ¿no? Eso sería para mí entre varios pues de programas que deberían de tener continuidad. 2 cosas. Se dice que los centros CONACYT tienen un problema de quiebra, un problema de falta de recursos, y la otra, pues la próxima directora dice que hay dispendio en el CONACYT. Mira, digo, del dispendio, pues yo lo voy a dejar a que el grupo entrante vea hasta dónde había ese dispendio y que revise todo lo que tiene que revisar, más allá de que la información que hemos ya dado, pues es suficiente para ver que no es el caso, ¿no? En fin, para el nivel de logros de lo que está haciendo CONACYT hoy, yo pienso que es una de las instituciones de la administración pública mexicana que más ha cuidado cada peso. Somos una institución de menos de 700 trabajadores aquí en CONACYT que maneja una cantidad muy grande de recursos y que todos están realmente con una facilidad de trazar cada peso desde su asignación hasta qué proyecto fue a dar y qué impacto logró. Y ese ejercicio ahí está, y hemos tenido muchas auditorías y que se hagan muchas más,
porque en realidad, por la forma como está organizado CONACYT, el dispendio no es tal. Cuando un proyecto no funciona, el recurso se recupera y vuelve a entrar a la bolsa para asignarse a otros proyectos. Es una mecánica que no cualquier institución puede tener y que CONACYT la tiene. Entonces, pues realmente, ya si alguien dice, bueno, pero esos proyectos no me gustan, por eso es dispendio. Ah, bueno, eso es otra cosa. Sí, eso es un tema de prioridades y de áreas de investigación, pero dispendio de recursos no ha habido. Y no, el tema, a ver, el tema de los centros de investigación es el siguiente. Los centros de investigación a través de los años han venido generando algunos compromisos laborales que están financiados con los recursos propios que generan los centros. Los centros tienen una parte, que es la más importante, que es el presupuesto del gobierno federal, pero es sano que los centros también busquen sus propios recursos a través de fundaciones internacionales, a través de contratos con otras áreas del gobierno o con el sector empresarial, en fin. Entonces, eso les permite tener recursos adicionales y de esos recursos adicionales, en ocasiones se puede compensar los niveles salariales que son bajos, son muy bajos en los investigadores, para que estos sigan haciendo investigación en México y en los centros. Parte de la estrategia que hemos tenido de retención de talento a nivel nacional es gracias a estos mecanismos que nos permiten compensar a algunos investigadores para que se queden en el país y sigan trabajando acá. De pronto vienen situaciones donde no hay suficientes proyectos externos y los centros caen en una situación difícil porque ya no tienen el recurso propio para mantener ese nivel de compensaciones. Entonces, bueno, ese es el parte del problema al que se refiere. No son muchos centros, tenemos 27 centros en el sistema CONACYT y en una situación complicada, ninguna de ellas es de quiebra, están 5 o 6 centros. ¿Cuáles? El Infotec tiene problemas, el IPICIT trae problemas de flujo de recursos, el CIO tiene también alguna dificultad, el Ecosur en Chiapas y algún otro centro que ahora no recuerdo. Bueno, el CIAD porque tuvo ahora con las inundaciones de Sinaloa perdió una buena parte de sus instalaciones y bueno, pues está teniendo ahí que recurrir a recursos que ya tenía para poder solventar esta cuestión. CONACYT en la medida de lo posible ayuda en estos baches y lo estamos haciendo y hay un plan, digamos, de cómo estos centros van a ir recuperando su nivel y bueno, trabajamos también muy de cerca con los directores para que esas compensaciones adicionales que en algún momento puede estar dando a su personal nunca comprometan el futuro de los recursos del centro. Y bueno, pues ahí estamos en ese proceso. Pero no, yo creo que es una lectura excesivamente pesimista. Los centros, en la medida que tienen parte de su flujo de recursos propios, pues bueno, están sujetos a los vaivenes que tiene la situación económica del país. Pero eso no debe nunca de afectar el nivel de ingreso de sus investigadores. Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo calificas tu gestión? Yo creo que fue una gestión, si me lo dices colectivamente, fue una gestión muy buena. Involucramos mucho a los investigadores, a las comunidades científicas. Tuve un equipo que me ayudó muy bien. La legitimidad de cada uno de los directores adjuntos es muy importante. Todos ellos son o investigadores de muy alto nivel que pidieron una licencia para venir a ayudarme durante estos 6 años. Yo mismo hice eso. Y también gente con mucha experiencia, gente que había dirigido ya centros de investigación o facultades de universidades o agencias gubernamentales diversas. Entonces creo que fue un grupo de muy alta calificación, de muy alta calidad.
Contamos con el involucramiento, insisto, de muchos miembros del sector científico del país, de muchos tecnólogos. Creo que se avanzó mucho en los temas de desarrollo tecnológico. Y ese esfuerzo colectivo creo que está dejando muy buenos resultados. A nivel personal, bueno, yo creo que fue una gestión buena, correcta, que tenemos resultados muy interesantes y que a las pruebas me remito, ¿no? Ahí están los resultados que se ve muy claramente en la trayectoria de CONACYT, dónde estamos dejando a la institución, con qué nivel de logros, con qué nivel de aportaciones. Y la verdad, yo lo único que deseo, porque estoy muy involucrado con el CONACYT, es que la próxima gestión sea muy exitosa también y que los resultados de CONACYT sigan yendo hacia arriba, porque lo que nos surge en este país es consolidar nuestra política de ciencia y tecnología. ¿Te afectó, te traumó no haberse aprobado la ley? Mira, me afectó sí, porque yo creía que era un buen momento en el sector. Esto fue además mucho antes de las elecciones, tú lo recordarás. Empezamos de hecho el 2018 en enero con este envío en los primeros meses del año. Yo creo que hubiera sido una oportunidad de darle a este sector una excepcionalidad en la administración pública que nos permitiría ser mucho más ambiciosos a largo plazo. Eso hubiera sido bueno para el país, para las comunidades científicas, para todas las comunidades involucradas en este sector. Desafortunadamente, sí, los calendarios legislativos fueron dificultando la aprobación. Yo me han buscado, de hecho, porque pues yo dejé eso donde estaba, me han buscado nuevos legisladores de diversos partidos políticos muy interesados en retomar el tema. Entonces, bueno, ¿Seguirás trabajando posiblemente, en eso? yo creo que yo ya no seré el impulsor, pero ellos están revisando esa propuesta para ver si en la forma como estaba o con algunas modificaciones podrían retomarla. Creo que eso pues en realidad va a ser hasta que llegue ya el nuevo gobierno, se instale y se empiece a ver la agenda legislativa. Pero es que en el grupo de legisladores hay varios ex rectores o gente que ha estado en el mundo académico y que sí son conscientes de que esa es una oportunidad para darle más fuerza al sector de ciencia y tecnología. Creo que tuvo un gran apoyo por el presidente Peña Nieto. Insisto, fue un sexenio del que no hay un precedente igual en términos de apoyo desde el gobierno federal. No fue suficiente, hay muchos retos todavía por delante, pero creo que la experiencia ahí está y no habrá más que corregir lo que no hicimos bien y relanzar lo que sí hemos hecho bien, porque la continuidad es lo que le da la fuerza a las políticas públicas. ¿Cuál es tu legado? No sé, yo creo que haberle dado a CONACYT una capacidad de rectoría de la política de ciencia y tecnología que no la había tenido. Y puede ser que es un legado de esta administración más que mío. Desde la legislación del 2002, el Consejo General, que es esta instancia que preside el presidente de la República en torno al tema de ciencia y tecnología, con el presidente Fox se reunió una vez, con el presidente Calderón se reunió una vez, con el presidente Peña se reunió 5 veces. Eso le dio mucho más fuerza a la política de ciencia y tecnología dentro del gabinete y con actores externos. Y yo creo que eso pues realmente fue darle al CONACYT el lugar que le corresponde, cercano a la presidencia de la República y también con una mucho mayor capacidad de convocatoria hacia adelante. Sí creo que CONACYT ha venido pasando de ser una agencia que da becas y que da fondos a ser una agencia articuladora de un país que quiere transitar hacia la economía y la sociedad del conocimiento. Sí creo que eso sucedió y pues ahí están los datos para seguir empujando en esa dirección, porque yo creo que es el momento donde lo tendríamos que hacer. ¿Qué vas a hacer en enero? Bueno, además de irte de vacaciones, me imagino.
Después ya cuando regreses, ¿qué vas a hacer? Mira, pues yo llevaba 30 años en el cubículo o coordinando o dirigiendo algún centro de investigación. Yo voy a regresar a esa labor. Esta ¿Vas a regresar al CIDE? fue un paréntesis en mi trabajo. Sí, yo regreso al CIDE en enero justamente para trabajar en materia de política de ciencia y tecnología, que es parte de lo que yo ya venía trabajando antes y que en estos 6 años pues se me han ampliado mucho mis inquietudes respecto a eso. Voy a seguir trabajando ahí, voy a retomar mis tareas de investigación. Ya tengo un libro en la cabeza, pero ahora me falta escribirlo y hacerlo. Y bueno, voy a seguir cerca en el sector porque es un sector en el que yo creo mucho y que creo que en México está viviendo un momento muy importante y que debemos desde la academia seguir impulsando esta reflexión. Pues doctor, no sé si algo más quisieras decirle a la audiencia de alcanzar el conocimiento. Pues mira, yo simplemente creo que tenemos una tarea importante en este país. Nuestro país tiene hoy un lugar en el mundo en términos de su peso, de su economía, de su capacidad como país productor, como país generador de bienestar, todavía pues con grandes desigualdades y con grandes dificultades. Pero tenemos una presencia importante, tenemos una infraestructura generadora de conocimiento importante. El dato interesante es que ahora en el mundo los países que generan conocimiento son los países que avanzan más rápido en la economía, en el bienestar social. Creo que ese camino lo debemos de impulsar para el caso de México. No veo otras muchas alternativas. México es un país que quería ser un país manufacturero, industrializado, lo logramos, somos un país exitoso como país manufacturero, como país industrializado, pero pues la economía cambia, la tecnología está cambiando en los sectores y ya no es suficiente. Ahora tenemos que ser un país capaz de generar mucho conocimiento, capaz de generar, de producir innovaciones importantes, capaz de formar capital humano altamente calificado para atender los grandes problemas de México y del mundo. Y creo que ese reto lo tenemos que tomar. Tenemos una ventana de oportunidad que no es de muchos años. Si México no tiene una transformación en ese sentido continúa en los próximos 10 años, va a ser muy difícil que seamos parte de los países que son líderes en generación de conocimiento. Creo que México es un país que puede ser una potencia media en esto y que esto nos va a abrir muchas posibilidades para fortalecer nuestros sistemas de salud, educativo, de bienestar, de equilibrios regionales y no veo claras otras alternativas. Así tendríamos que caminar hacia 2030, ¿no? Exactamente, creo que ese es el punto que está trazado y tenemos la infraestructura y las posibilidades de hacerlo, pero nos tenemos que organizar muy bien para ir en esa dirección y dejar que cada uno de los actores haga lo que tiene que hacer, que los científicos sigan en sus laboratorios generando proyectos y dotarlos de equipamiento y de los recursos para que lo logren, los tecnólogos traduciendo ese conocimiento básico en aplicaciones importantes. El cambio tecnológico está transformando el mundo, necesitamos tener una fuerza de tecnólogos en este país, empresas que absorban ese conocimiento y puedan ser más competitivas, gobiernos que incorporen ese conocimiento y puedan diseñar mejor sus políticas públicas de salud, de medio ambiente, de atención a la gente marginada, en fin, y también pues una sociedad que se nutra del conocimiento y que sepa distinguir entre el conocimiento confiable y el conocimiento que no tiene sustento, y porque también vivimos en un mundo de redes, de mucha información que circula,
y tenemos que desarrollar en los ciudadanos esa capacidad de discernimiento de cuál es el conocimiento confiable y hacia dónde debemos orientar nuestro interés, ¿no? Dejando el cargo, ¿vas a usar Twitter? No sé, nunca he usado Twitter, pero estaré en el CIDE muy atento a todas las discusiones y espero que nos sigamos viendo Claro en que ese sí. entonces, que no te olvides Claro que no. y que sigamos platicando de vez en cuando. Claro que sí, pues muchísimas gracias, No, muchas gracias a ti. Enrique Cabrero, por esta entrevista. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.